Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Gándal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión aquí en la Ciudad de México, hoy miércoles 11 de septiembre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook, TV Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV y en YouTube a través de Vázquez Gándal Oficial. Esta tarde de miércoles me da mucho gusto darle la bienvenida a María Amelia Aguilar. Bienvenida. Hola Guillermo, buenas tardes a todos. Y de manera particular Enrique Romero, que es psicoterapeuta, pero sobre todo el principal experto en prevención del suicidio, toda vez que ayer se celebró precisamente el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Enrique, bienvenido. Guillermo, gracias. María Amelia, gracias. Empezamos. Pues sí, empezamos en el tema porque realmente yo creo que es un tema que nos da mucho miedo hablarlo, sobre todo en familias, cuando oímos que alguien está deprimido o que intentó suicidarse, lejos de saber qué hacer, como que hasta nos alejamos, como que lo queremos evadir. Y han subido las cifras no solamente en México, sino a nivel mundial, y no solamente en adultos, sino también en niños menores de edad, en adolescentes, porque es un tema que cada día, digamos, nos está rebasando en el tema del estrés, de la ansiedad, del dolor, pero sobre todo es un tema en el que no sabemos en qué momento podemos ayudar y en qué momento ya es muy tarde para poder ayudar. Y por eso, Enrique, ¿tú qué crees que está pasando hoy en día? ¿Por qué han aumentado las cifras? ¿Tú a qué le atribuyes? Quisiera iniciar con algo que ya mencionaste, que se refiere a la prevención del suicidio. Ok. En la página de la Organización Mundial de la Salud vienen una serie de mitos sobre el suicidio. Y uno de ellos señala, tiene que ver con lo que dijiste, si das información vas a dar ideas al adolescente para que se suicide. Falso. Si das información, tienes más posibilidades de manejar el problema o de prevenirlo. Por eso se celebra el Día de la Prevención del Suicidio. Si se habla esto en las escuelas, en nuestras casas, hay más posibilidades de resolver este problema. Ok, ¿y cómo lo podemos prevenir? Con información. Dejen decirles un poco. El proceso del suicida, la investigación señala que dura 3 años para que una persona piense y llegue a cometer el suicidio. Evidentemente, la primera fase de ese proceso casi es no verbal, los padres o los profesores no se dan cuenta. Ya está avanzado el proceso, los adolescentes o las personas que tratan de suicidarse dan algunas señales. Estén atentos, padres, a preguntas como esta. Papá, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera nacido? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería nuestra familia si yo no estuviera en esta? No son preguntas al azar, son preguntas que están tratando de comunicar una preocupación del adolescente. Una primera indicación entonces para prevenirles, hay que conocer a nuestros jóvenes, o en este caso a nuestros hijos, saber sus conductas, qué consultan en Internet. Desafortunadamente en Internet tenemos una gran información y podemos encontrar información de este tipo de situaciones. La parte negativa, digamos. En la parte, Así es. o sea, para entender, en la etapa número 1, ellos empiezan a cuestionarse si el estar ellos aquí o no estar aquí le importa a alguien o es simple y sencillamente para él corroborar quién es él en ese lugar. En esta etapa, en la primera etapa, como lo está señalando, que es básicamente en la adolescencia, el adolescente empieza a cuestionar sobre su identidad y sobre la pertenencia a la familia y a la sociedad en la que está incluido. Okay. Y cuando hay circunstancias disfuncionales en la familia, emocionales, pocas relaciones sociales, Un trauma de algo que le haya pasado. alguna situación anterior traumática, ¿Algún tipo de personalidad en donde nos tengamos que fijar más? las personas solitarias. Okay. Las personas solitarias deben preocuparnos, porque las personas que están en compañía tienen más posibilidades de pedir ayuda, de recurrir a alguien. Las personas solitarias, ante un problema, no son capaces de compartirlo y por lo tanto no escuchan otros puntos de vista. Ok, la segunda etapa. La segunda etapa es cuando ya hay algunas acciones. Por ejemplo, lastimarse en cualquiera de sus modalidades, a gran velocidad en el automóvil, lastimándose con una herida, aunque sea la pluma, la tapa de una pluma, ya es un indicador de que se está lastimando. Y de autolastimarse a quitarse la vida, no hay mucha distancia, ¿eh?
Es una señal que hay que preocupar. Cuando veamos a los jóvenes lastimándose, no es una moda como algunos padres creen. Es una alarma. Es una alarma ya. Hay una tercera etapa, ¿no? Que me decías que esta tercera etapa como que realmente ya preguntan, ¿no? Como que si son importantes para alguien, ¿no? Como es como un proceso así como de reconocimiento ante alguien especial, como diciendo, a ver, para quién soy importante, ¿no? Que ahí es donde tenemos esperanza. En la tercera etapa ya puede haber algunas tentativas. Ok. Y ver cómo reacciona el medio ante sus tentativas y tratan de averiguar si son importantes para alguien. La complicación de esta tercera etapa es que a veces esa tentativa podría llegar más lejos, Guillermo y Amelia. Podría llegarse a consumar el acto suicida. Es... En la serie esta de 13 Reasons Why, no sé si la vieron ustedes, pero está muy clarísimo de por qué una chava da todos los motivos de por qué se suicida. Y es clarísimo esta etapa que tú estás diciendo para todos los padres de familia que nos están viendo, o para, sea tu pareja o alguien. La chava llega con el psicólogo de la escuela a preguntarle si tiene alguna esperanza, como si para él algo ella ha hecho bien, o sea, algo que la motive. Lo trató de sacarle así como, bueno, ¿y yo qué? Y no le pudo contestar una sola cosa y el psicólogo no se dio cuenta. Entonces, yo creo que esta etapa es como la más importante que nos tenemos que dar cuenta. Alguna ocasión tú y yo trabajamos una carta de una mamá que dejó su hijo debajo de la cama. ¿Y qué decía esa carta? Recuérdanos. Es un mensaje de esperanza. O sea, no veía posibilidades, estaba señalando un problema que tenía del cual no veía solución. Una característica del suicida es la desesperanza. Desesperanza quiere decir, Guillermo, que no veo posibilidades de mejorar en el futuro ni en mí mismo. Digamos que creo que esto es multifactorial, o sea, seguramente deben de haber muchas razones, pero en tu concepto, ¿qué es básicamente lo que desencadena? Porque yo no me imagino que nadie per se sea un suicida, a menos de que pase por estas experiencias, tenga todo este escenario. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que fundamentalmente desencadena por lo menos la actitud? La respuesta son muchos factores, sí, pero claro. Biológicos, sociales, pero en el adolescente algo que sigue pasando es la situación familiar. Aunque el adolescente señala que ya no lo necesite, quien se convierte en la fuente de autoestima, de seguridad y de cariño para el joven, estoy hablando entre 15 y 30 años, que son las personas que más se suicidan en nuestro país, la familia sigue siendo la fuente de seguridad, de aprecio, lo que te da empuje para enfrentar otras circunstancias en la vida. Y si eso falta, pues evidentemente se potencializa. Exactamente. Y si a eso le agregas que hay una situación neurológica, alguna depresión, se complica mucho más el futuro de ese joven, Guillermo. Yo creo que es bien importante que entendamos que una depresión, ¿no? Porque a lo mejor uno siente que el estar triste en algún momento dado y tener necesidad de tirarse al helado porque terminó una relación o porque no pasó un examen o lo corrieron del trabajo, es una situación en la que uno está triste. Pero la depresión es un estado constante en donde hay desesperanza, un estado constante en donde no se come o se come demasiado, un estado constante en el que, por ejemplo, puedes estar aquí, pero estás totalmente como en un estado de no estoy, como de desconexión, hasta de cuenta. Y ese es un gran indicador de que podamos ver, y no solamente en los jóvenes, ¿no? Yo creo que en todos. Mira, este es el video que yo les estaba pidiendo, de una chava que en Tijuana hace 2 o 3 días saltó del 9º piso, no sé si es el 7º o 9º piso. Y la semana pasada también hubo un caso de un joven que un policía lo logró salvar, digamos así, porque ya se estaba aventando. Los pensamientos suicidas, ¿cómo te vienen? ¿Cómo te empiezan a afectar? En ese ejemplo que en el video que estamos viendo, que acabamos de ver, estamos observando una característica del suicida, la ambivalencia. La persona que se quiere suicidar no está convencida, no dice voy y me suicido. Esa persona estaba, se fijaron, en la cornisa, balanceando, dudando. Hay una parte de ella que quiere sobrevivir. Y hay otra parte que la impulsa a quitarse la vida. Esa es una característica del suicida. El suicida, les va a parecer curioso esta situación, Guillermo y Amelia. El suicida no quiere quitarse la vida, quiere terminar con un sufrimiento que ya no está pudiendo manejar. Un sufrimiento que para otros podría parecer ridículo, pero que él ya no puede manejar. ¿Lo sobrepasó? Lo sobrepasa, lo rebasa y no tiene elementos familiares, sociales o escolares
en qué apoyar. En cuáles puede agarrarse. Mencionaron también la palabra prevenir. ¿Quiénes lo pueden prevenir? Estabas tú mencionando la parte de depresión. Quienes más podemos observar si nuestros jóvenes están tristes o deprimidos son los educadores o los papás o los padres de familia. Son los que nos damos cuenta. A mi hijo no está triste. Ya lleva mucho tiempo. O sea, hay un cambio radical. Exactamente. De actitud. Desde hábitos, Guillermo, desempeño escolar, Las cuestiones preguntas que sociales y preguntas directas o indirectas sobre morirse. ¿Ansiedad y ataques de pánico son señales de suicidio? No son señales, no están directamente relacionadas. O sea, esto no tiene nada que ver. La depresión está más relacionada con el suicidio. Yo había escuchado que un suicida realmente, digamos que en su realidad, en su mundo real, para esa persona, el que ya no esté aquí le va a solucionar no solamente quitarse su problema, sino que le va a dejar de dar problemas a las personas que él quiere. ¿Eso es real? Pero ese ya debe de ser un grado altísimo de depresión, ¿no? Los suicidas tienen, Guillermo, Amelia, tienen motivos. Tienen varios motivos. Uno, voy a usar la palabra porque es lo que hacen ellos, fastidiar a los que sobreviven. Están tan enojados, tan descontentos con el medio que no los protegió, que no los atendió, que al quitarse la vida... ¿Como venganza? Como una venganza. Es uno de los motivos. Venganza de la que ya no se van a enterar, evidentemente. Pero saben que van a causar un impacto tremendo en su familia. Otro motivo podría ser reunirse con alguien querido. Son motivos, evidentemente, de alteración psicológica, Guillermo. Que ellos, al quitarse la vida, sienten que se reúnen. Pero porque ya llegaste a un grado en el que no hay vuelta para atrás. O sea, que no tienes todo lo que has dicho del apoyo familiar cercano, asesoría, prevención. Y aparte tú tienes ya un problema que no puedes resolver. ¿Hay más suicidios en hombres o en mujeres? Hay más en hombres. En hombres. Sí, pero muchos más. Da 8 contra 2. No, por sí cada es una 10. proporción Sí, muy grande. exactamente. ¿Hay algún día, es cierto, esto es un tabú, de que hay algún día en especial? No hay ningún día. Actualmente en nuestro país se suicidan 17 personas al día. Al día. Al día, Órale, sí, exactamente. Es una cantidad ¿Y cuántos importante. jóvenes? ¿Sabemos? Está entre los 15 y los 30 años, según los últimos datos del INEGI. Ese es el grupo más grande. Sí, y es grave eso, Guillermo, Amelia, porque son la gente joven, son la gente que se va a conformar en la fuerza productiva del país y son la gente más... que además te indica que en ese segmento hay un problema adicional a todo lo que has mencionado. Exactamente. ¿En niños cuántos casos o cómo es el caso en los niños? Aunque en las estadísticas de 10 años hacia atrás, hacia edades menores, hay pocos, pero a partir de hace unos 5 años están apareciendo cada vez con más frecuencia. Y hay una complicación aquí. A veces, en el caso del suicidio de los menores, se señala que fue un accidente. Un pequeño que estaba jugando traviesamente en la azotea de su escuela y se reporta que se accidentó. La investigación señala, cuando uno revisa todo el esquema familiar, su desempeño escolar, cuestiones sociales y de ánimo, cabe la posibilidad de que no se haya accidentado. Pero es un tema tabú todavía, pensar en que niños se puedan quitar la vida, pero sí existen cada vez con más presencia estadística. La mejor estadística. prevención es estar pendientes y cuando estén dando señales, digamos, atender, no hacerse de la vista gorda, ¿no? Así es. La mejor prevención es estar pendiente de los hijos. Finalmente, digamos que en este entendido hay un comportamiento conocido de los padres hacia los hijos que además no solo es un caso de suicidio, puede ser detonante de muchas otras cosas que hemos hablado. Sí, muchas. Lo importante es estar pendientes. Porque además cuando nosotros se nos hace a lo mejor irreal o en películas, ¿no? Sí, o sea, sí está pasando. No, 17 diarios. 17 diarios. Entonces, de verdad, si ustedes ven una nota o ven algún comportamiento extraño, no lo duden, pero ni tantito en acudir. Aquí tenemos, Enrique ya dio todos sus teléfonos. Si Durante necesitan. lo que estuvimos platicando, estuvieron saliendo los datos de contacto de Enrique para que usted le pueda consultar en el momento en que considere que ya hay una alerta. Una última cosa, adelante, no es tan difícil dar el seguimiento a la conducta de nuestros hijos. A veces con el Facebook, que le den like a cierta página o a cierta imagen donde diga una escena como mi vida no vale nada y que sea un like y además la comporta, Guillermo, ya es un indicador de algo. Pues Enrique, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema bastante complicado. Este espacio estará abierto permanentemente las veces que lo requieras, porque a nosotros lo que nos queda claro aquí es que la labor es precisamente de orientar para la prevención. Así es. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. No, a ustedes gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Yo vuelvo en un momento, no tardamos, aquí en Zona Pública.